Y vamos a hablar con Miguel Saredi, que es concejal de La Matanza, y lo tenemos en comunicación. Miguel, ¿qué tal? Sebastián y Federico, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Bueno, preocupados, ¿no? Un poco por todo lo que se está viviendo en La Matanza, en materia económica, sanitaria, con los anuncios del gobierno, con la extensión de la cuarentena, cómo puede impactar también allí en La Matanza y cómo está preparada La Matanza para afrontar esta continuidad de la cuarentena. Bueno, primero les voy a pasar porque recién acabo de recibir los datos del día de hoy, que no están casi en ningún lado. Hay 505 casos en el caso nuestro, en el caso de La Matanza. Superamos los 500 casos. En el día de ayer a hoy subimos 26 casos nuevos. Y fallecidos, bueno, lamentablemente 10 fallecidos tenemos en el partido de La Matanza. Es uno más con respecto a ayer, que teníamos 9. Y 93 recuperados, sobre un total de un poquito más de 4.000 testeos que se han hecho recién aquí en el partido de La Matanza. 4.000 testeos. 4.000 testeos. 4.416 testeos. Qué poquito, 2.600.000 matanceros hay. Sí, un poquito menos, pero indudablemente sí. Cuando uno ve la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos, se da cuenta que hay algo que no termina de cerrar, porque tenemos 10 fallecidos ya, ¿no? Así que es una situación obviamente difícil. Estamos en la quinta provincia argentina en materia poblacional. Y en cantidad de habitantes, y con muchos barrios que, si bien no son villas casi todos, hay mucho asentamiento, y ahí la propagación del virus en el asentamiento no es igual que en la villa, que es la gente mucho más apiñada en construcciones verticales. Los asentamientos que hay en La Matanza, como en muchos lugares del conurbano, sobre todo en segundo y tercer cordón, son asentamientos más bien horizontales, con muchas casas más desperdigadas. No estoy diciendo que sea ninguna solución, pero a veces evita que la propagación tarde un poco más. La situación, por supuesto, es muy complicada, sí, es muy complicada. Claro, bueno, hoy se conoció una noticia también de la situación de la Villa Azul, ahí entre Avellaneda y Quilmes, donde hicieron un testeo, creo que de 140, 150 testeos, y 53 dieron positivo. Menos mal que cortaron con el testeo, porque no sé qué hubiera pasado, ¿no? Claro, por eso les decía, ese tipo de villa aquí hay en el primer cordón, quizás. Sí. Hay una villa llamada Godoy Cruz, una villita muy chiquita, que fue la gente que fue trasladada a Ciudad Evita, a los barrios Procrear, que quizás por los medios ustedes vieron que produjo bastantes incidentes. Pero es sobre todo, aunque parezca mentira, en el primer cordón más cercano a la General Paz, donde se dan ese tipo de villas. Los asentamientos todavía ni siquiera han sido muchos testeados. Así que bueno, en realidad, como les vengo diciendo ya hace unas cuantas semanas, la situación es muy complicada, porque uno empieza a ver en el mundo, y también está pasando en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, que así como al principio parecía ser un virus que afectaba a los sectores, no digo más pudientes, pero que podían viajar al exterior, en las últimas semanas, en los últimos tiempos, vemos que realmente la situación empieza a afectar a los sectores más carenciados. Y aquí tenemos, bueno, obviamente tenemos récord de villas de asentamiento. En la conferencia del pasado sábado, donde se anunció la extensión de la cuarentena, Axel Kicillof se ocupó capaz más de dar a conocer la herencia recibida por el gobierno de Vidal, que de dar medidas y de anunciar cómo sería capaz los testeos y cómo sería la situación en la provincia de Buenos Aires en estas 2 semanas. ¿Usted qué análisis hace de las declaraciones de Axel Kicillof del pasado sábado? Creo que son lamentables. Sinceramente, yo he tratado de ser muy cauto y muy moderado durante todas estas semanas y meses. Integro el Consejo de Emergencia Sanitaria en La Matanza. Trato de llevar y no opinar sobre el tema sanitario, sino obedecer al Departamento Ejecutivo Municipal y al Intendente Municipal, y de no tratar de mezclar lo partidario. Pero lamentablemente ya hace semanas que venimos viendo que hay una provocación permanente y un intento de privatizar el esquema sanitario, ¿no? De empezar a decir que los logros son solamente de algunos, y cuando se produce algún tipo de problema es debido a la herencia recibida. Y la verdad que yo además soy muy bonaerense, he sido candidato a vicegobernador el año pasado por la provincia de Buenos Aires, la he recorrido varias veces, amo mi provincia de Buenos Aires, la conozco profundamente y llevo más de 20 años de militarla.
he sido concejal. No solamente soy ahora en La Matanza, sino que lo he sido en Trenquelauquen, en mi juventud, donde desempeño un papel más empresario de productor agropecuario. Perdón, le consulto para ampliar este concepto de privatizar, que dijo, privatizar los logros, algo así, ¿cómo es eso? Claro, porque cuando se producen logros, son todos de ellos, digamos. Cuando se producen fracasos son de los anteriores. Claro, y cuando son fracasos son de... yo mismo he estado algunos años junto a la gobernadora Vidal y luego no he estado con ella, he ido por consenso federal de candidato a vicegobernador, pero eso no significa de que no haya visto que la gobernadora agarró una provincia absolutamente desarmada y no pudo en 4 años reconstruir gran parte del desastre que heredó. Claro, no entender aparte... que nuestro desastre es mucho más profundo que los últimos 4 años de la gobernadora Vidal, es minimizar los recursos en materia de coparticipación que recibimos, el desastre que hizo el exgobernador Scioli y muchos exgobernadores que tampoco, muchos de ellos eran de nuestra provincia. Totalmente. Es un tema muy profundo el que nos pasa a los bonaerenses y el mismo Axel Kicillof, que no es de nuestra provincia, porque es un estudiante porteño de la Nacional de Buenos Aires, tendría que tener un poco más de respeto cuando habla de los bonaerenses y habla de la provincia de Buenos Aires. Absolutamente. Usted sabe que cuando vamos a los números, ¿no?, al mapa de lo que ha sido los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, se encuentra con que estuvo Cafiero, del Partido Justicialista, del 87 al 91, Duhalde del 91 al 95, fue reelecto del 95 al 99, Partido Justicialista, Rucaf 99 a 2002, Partido Justicialista, Felipe Solá 2003-2007, Partido Justicialista, Daniel Scioli 2007-2011, reelecto 2011-2015, Partido Justicialista, y después cayó Vidal, que como recién dijo usted, tuvo 4 años nada más, ¿no? O sea, fueron 29 años de gobiernos justicialistas, sin estigmatizar tal vez a la ideología del justicialismo, porque puede haber gente que se sienta damnificada, pero digo, echarle la culpa a una gestión que estuvo 4 años, de 30 de abandono, de pobreza y de desinversión, la verdad que yo creo que ni un chico lo entendería esto, ¿no? No, y además, por ejemplo, de todos estos años que yo los he conocido, en obra pública se hizo algo durante el gobierno de Duhalde, nada más, que es justamente el más moderado. Cuando uno escucha a alguien moderado y que trata de rescatar al radicalismo y otras fuerzas políticas, es el Eduardo Duhalde, inclusive con respecto a la gestión de Vidal. Entonces, creo que hay que ser entender un poquito la historia de la provincia de Buenos Aires, lo que nos ha pasado, y además otro tema, su fuerza maneja el Senado de la Nación, más ahora que nunca, claro, con una gran amplia mayoría de senadores, es decir que en una sesión virtual pueden cambiar la ley de coparticipación y pueden cambiar los ingresos absolutamente arbitrarios y discriminatorios con nuestra provincia que tienen. Entonces, ya que tienen la mayoría en el Senado de la Nación, pueden tranquilamente convocar una sesión y cambiar la coparticipación. Claro. Y los bonaerenses dejar de cobrar la mitad de lo que cobra un formoseño, un santiagueño, un jujeño, un pampeano. Lo digo con mucho cariño hacia el resto de los comprovincianos de la Argentina, pero la verdad es que nosotros tenemos la mitad de la coparticipación y el Senado de la Nación es quien puede modificar la ley de coparticipación con los senadores de las provincias. Ahora, ¿ustedes han visto que lo han intentado hacer? No, nunca lo han intentado hacer. No, totalmente. Ahora, sin caer obviamente en tal vez marcar un poco lo que se hizo en alguna gestión o no. ¿Cuál fue la obra más importante que recibió La Matanza? A ver, corríjame si me equivoco, si no fue tal vez la del Metrobús y hubo algo anterior que fue superador. No, nosotros tenemos todo lo que fue el área de transporte del exministro Dietrich y de la gobernadora, pero en este caso hay que hablar del ministro Dietrich. En materia de transporte fue importante. Fue importante los arreglos de las estaciones de ferrocarril, fue importantísimo el Metrobús. Se iba a seguir con el camino de cintura, lamentablemente se interrumpió. El Metrobús de la Ruta 3 fue muy importante. Todo lo que fue el cambio en el sistema de transporte fue realmente muy importante. Hubiera sido importante también lo de Sarmiento, pero ustedes saben que el soterramiento de Sarmiento fue muy cuestionado. Es decir, hay algunos que están siempre cuestionando y otros que construyen e intentan avanzar, ¿no? Y esa obra fue muy importante. Y después, si vos me decís, durante los años pasados, hay una empresa AISA que en general en agua potable y en cloacas intenta como puede hacer lo que puede, con diferentes momentos de gestión. Esa es la verdad de lo que pasa en obra pública en la provincia de Buenos Aires. O sea, prácticamente nada, ¿no? Hablar de 30 años que lo más importante o lo más destacado y que le ha servido mucho al vecino haya sido el Metrobús.
habla de un abandono tal cual estoy diciendo. Sí, lamentablemente, bueno, como pasa con algunas provincias del norte, en nuestro caso, y lo he hablado con ustedes, y yo sé que parece un tema secundario en la actualidad, pero es clave en el sistema de representación argentino, siendo el bonaerense, la lista sábana horizontal, que lleva un voto absolutamente dependiente del candidato a presidente, en esa lista sábana de las más antidemocráticas que existen en el sistema electoral mundial, que un mismo día se vote a presidente, a gobernador, a diputados provinciales, a intendentes, a concejales, claro, eligiendo 100 y pico de representantes, y en la cual el voto se bifurca y se polariza a nivel nacional por una elección presidencial, es gran parte también culpable en lo político de lo que pasa. Lo que pasa en materia económica con la coparticipación, que el Senado y los representantes del pueblo, teniendo mayoría, el partido que se queja tanto de la provincia de Buenos Aires, Claro. No cambia la ley. Y en materia política, teniendo mayoría, no cambiando la elección, en la cual esa lista sábana hace que gane siempre el candidato del presidente y gane un delegado del Poder Ejecutivo Nacional en la provincia de Buenos Aires, son dos hechos, el económico y el político, que sé que son difíciles explicárselo a la gente, pero que quizás en este horario y con ustedes y con mucha paciencia a la gente hay que explicárselo, son dos hechos claves y fundamentales en la provincia de Buenos Aires. Le consulto por lo siguiente, porque analizamos la situación en términos sanitarios, también en términos políticos, pero apelo a su condición capaz de especialista en la matanza y la amplío a un análisis profundo de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano específicamente, para entender la situación en términos económicos. ¿Cuánto más puede soportar un matancero, cuánto más puede soportar un bonaerense de una cuarentena sin ir a laburar, sin hacer la changa y quedarse en su casa o en su barrio, ¿no? La gente que está en la subsistencia, que tiene que ir a los comedores o a las cocinas que ha puesto, gracias a Dios, el ejército argentino en 5 grandes cocinas de campaña, o que atiende el Padre Tano en Isidro Casanova, en Puerta de Hierro, o en muchos comedores de no solo de los dos obispados, sino también de iglesias cristianas que hay por cientos en La Matanza, y muchas ONG y muchos sectores políticos también que trabajan en el tema. Esos sectores subsisten, es decir, comen, y tratan de subsistir. Muy mal, pero bueno, intentan subsistir y hay una red, en ese tema hay una red. Ahora, superado el nivel más bajo de la cuestión y más comprometido y más dramático, también hay un sector medio, que es el comerciante, que es aquel que trabajaba inclusive de comerciante en las ferias, no solamente en el comercio establecido, el de la changa, el plomero, el albañil, la mujer que trabaja de servicio doméstico y que trabajaba mucho en la ciudad de Buenos Aires, muchos que son aquí sectores medios, porque son hasta muchos vecinos y familias enteras que intentan progresar y trabajar, y hasta mandan a sus chicos, aunque les parezca increíble, a una educación privada, barrial o confesional, con mucho esfuerzo por el desastre de la educación pública que han hecho en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa gente está muy comprometida, claro, muy comprometida. Ni hablemos cuando ya superamos ese escalón y vamos al comerciante de San Justo, de La Ferrer, que tiene alquileres importantísimos, servicios mucho más importantes y muchos empleados. Esos sectores están absolutamente comprometidos. Y bueno, y tengo cuestiones casi de sesión psicológica por día, hablando con ellos, con decenas o cientos de ellos, todos los días, y viendo juntos cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Pero es poco ante este nivel a veces de viste que nos imponen esta situación de que si uno pide por un vivero parece que yo estoy en contra de la vida, entonces ya no puedo ni pedir por un vivero, claro, ni por un muchacho que hace ropa y que vende ropa, porque parece que quiero matar a la gente. Entonces, obviamente nos limitamos mucho en el pedido y en la forma y somos muy diplomáticos, cuando estamos detrás de familias enteras que viven de eso, ¿no? Claro. Esa es la situación real. Sí, Miguel, la última para agradecerle ya por esta comunicación, como siempre con nosotros. En estos días dijo, y quiero preguntarle en qué términos tal vez lo dijo, porque el título dice, no hay necesidad de apurar el tratamiento de la rendición de cuentas. Así es. ¿Y en qué términos los dijo? Porque puede interpretarse tal vez de distintas maneras, ¿no? Es una lástima, porque este año el Tribunal de Cuentas está en cuarentena. Es decir, que había la posibilidad de posponer la rendición de cuentas, que en el caso de La Matanza es una rendición de cuentas multimillonaria, claro, de un municipio que tiene más de 2 millones de habitantes. Entonces, había algunos concejales que me acompañaban, que simplemente no hablábamos de estar en contra, pero sí pedíamos posponer el tratamiento en la sesión y aprobarlas así de una. El oficialismo tiene mayoría aquí, la va a aprobar,
pero algunos que disentíamos, más allá de perder rápidamente la votación, nos parecía bueno para preguntar algunas dudas que teníamos en materia de las cuentas del municipio de La Matanza. Además estamos en una rendición de cuentas de año electoral, estamos hablando de la rendición de cuentas del año 2019. Claro. Queda claro eso. Oh, sí, entonces, imagínense. Y con una continuidad del mismo signo político, ¿no? Cuando nos enteramos que el estacionamiento medido, la empresa se lleva el 85% y el municipio el 15%, por ejemplo, cuando nos enteramos que no se cobró a todo el sistema de antenas de La Matanza, cuando nos enteramos, bueno, una cantidad de cosas, obviamente eso lo queremos investigar. Ahora eso requiere casi hasta también un tema físico, de ir a buscar las facturas, de ver la papelería. Ustedes imagínense en plena cuarentena eso. Si en años normales es difícil, este año es particularmente difícil. Entonces estamos pidiendo posponerlo, tratar de aplazarlo un poco y seguir un mes más o un par de meses más, porque además el Tribunal de Cuentas lo permite, a diferencia de otros años en que esto es muy exigente y que no se puede. Este año muchos municipios, inclusive del mismo partido político, lo están posponiendo con mucho criterio y sentido común. Claro. Lamentablemente hasta ahora ya me han dicho que no, que esta semana se trata de rendición de cuentas y se aprueba. Esta es la verdad. Miguel, le agradecemos como siempre el contacto con nosotros y bueno, vamos a estar ahí pendientes de toda la información, de todo lo que sucede en La Matanza, que muchas veces también nosotros lo conocemos por sus dichos, por sus expresiones. Muchas gracias, un saludo grande, espero que estén bien y muchas gracias por el espacio como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Un abrazo.